En la Biblioteca Central de la Universidad Antioquia hay un archivo que la familia de Grabar Gómez donó en 1995. Es un archivo que contiene 18 cajas, son 180 carpetas, donde se puede encontrar desde correspondencia que él enviaba o correspondencia que él recibía de la universidad. Él le escribía al presidente, le escribía al gobernador, le escribía a funcionarios públicos relacionados con sanidad, con asuntos de educación. Por ejemplo, esta carta, él se la escribe a Turbay antes de ser presidente, ¿cierto? Le dice lo siguiente: doctor Turbay, debe salir más a la calle, no debe encerrarse en el centro, debe leer los periódicos de provincia y atenderlos. Esos periódicos le plantearán siempre los mismos o parecidos problemas. Veréis siempre al fondo al jefe político, pertenezca o no al partido de gobierno, que con el nombre de cacique manda y ordena y ejecuta. Veréis al municipio preguntándose angustiado por qué los contratos para obras que parecían salvadoras en su hora se convierten en el más aterrador. Héctor Abadón, un médico que dejó una huella imborrable en la historia de la salud pública en el Callao, un docente entrañable y un defensor férreo de los derechos humanos. Su pensamiento y reflexiones nos siguen dando lecciones, aún con el paso del tiempo. Recordamos algunos de estos pasajes. Sus principales publicaciones son Una visión del mundo, Teoría y práctica de la salud pública y Manual de tolerancia, además de las columnas publicadas en los periódicos y revistas del país, donde con argumentaciones brillantes sobre diferentes temas llamó a la sensatez, la democracia y la convivencia pacífica. Muchos de estos pensamientos y reflexiones quedaron articulados en su programa radial Pensando en Voz Alta, transmitido en la edición cultural Universidad de Antioquia. Les dejamos algunos fragmentos que, con el paso de los años, continúan vigentes. Gratitudes. Cuántas hermosas cosas. Los confines de la aurora del Ganges, la secreta alondra de la noche de Julieta. El pasado está hecho de jardines, los amantes, las naves, la curiosa enciclopedia que nos brinda ayeres, los ángeles del gnóstico, los seres que soñó Blake, el ajedrez, la rosa, el cantar de cantares del hebreo, esa flor que florece en el desierto de la atroz escritura, el mar abierto del álgebra y las formas de poteo. Quedan tantas estrellas todavía. Suspendo aquí mi vana astronomía. ¿Hasta cuándo este desangre diario, cotidiano, rutinario, macabro? Hasta que todas las fuerzas sociales digan no. Hasta que todos nos unamos para rechazar el crimen, la violencia y la muerte. Hasta que entendamos que la vida es el más fundamental y elemental de todos los derechos humanos y que la constante violación de este derecho no puede seguir tolerándose impunemente, calladamente, resignadamente. Debemos decir basta. Debemos decir no más atropellos a la vida humana, a la integridad de las personas, a su derecho a vivir sin temor, en paz y armonía. Estoy contra toda violencia. Estoy en contra de cualquier violencia. No me gusta ver un pequeño soldado muerto, un joven policía muerto, un viejo profesor muerto. No quisiera que nadie muriera porque soy médico, sino de la única causa de muerte que yo creo aceptable, que es la senilidad. Cuando todos nos muramos de viejos, el mundo será mejor. Yo ya debía ser insensible a tanta violencia que nos ha rodeado a los colombianos durante los últimos 40 años, pero no puedo menos de sentir
de dolerme, de condolerme, de que esto siga ocurriendo. Listo, profe. Pues quería como mostrar esa pequeña presentación, resaltando los escritos que el doctor Héctor Abad pues siempre dejaba y que en sus escritos siempre se podía ver cómo defendía la salud pública, como el derecho fundamental, cómo siempre resaltaba que estaba en contra de la violencia, que pues que su lucha por los derechos de todos los colombianos y que todos esos fragmentos siguen como en, en vigencia y que se siguen utilizando para las luchas. Muchísimas gracias, Melanie, por este trabajo que realizas. Eh, Cuando sacaste digamos, dentro del video hay un extracto del espacio que se tiene en la biblioteca en el quinto piso de la biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Ojalá cuando vayamos a la presencialidad pudiésemos hacer una visita y conocer esas colecciones. La verdad es que emociona mucho poder ver la forma de la escritura, una escritura también tan limpia, y poder conocer otras de esas facetas, todas esas cartas que escribía a diferentes colectivos, a diferentes personalidades del país. Ojalá pues que ustedes se animen cuando lleguemos nuevamente a la presencialidad para que puedan conocer esa colección. Bueno, entonces vamos con Ana María Osorio Cortés, después Natalia Lopera y después Jessica Tatiana Sánchez. Adelante. Adelante, Ana María Osorio. Ana, estás con el micrófono silenciado, no te escuchamos. Ahora estamos viendo tu pantalla, pero no te escuchamos. Héctor Abad Gómez como salubrista. Héctor Abad nació en 1921 en Jericó, departamento de Antioquia. Fue el primogénito de una familia de 5 hijos, médico, político, periodista, maestro, ensayista, luchador por los derechos humanos y especialista en salud pública. Desde su época de estudiante, en 1945, estando en la universidad, junto con varios compañeros, fundó el periódico estudiantil U235, vocero siempre independiente e irreverente, que procuraba llevar la contraria con la idea de que de la controversia sale el progreso y de que la lucha contra la corriente fortalece. Abogado por los campesinos, la niñez y la construcción de acueductos o centros de salud, entre otros. Desde esa época comenzaron a llamarle comunista, a lo que él replicaba, cuando ni siquiera había leído una línea de Marx ni Engels. Se interesó por la medicina social al ver morir de difteria a muchos niños sin que se hicieran campañas de vacunación. Reafirmó su vocación de salubrista al iniciar un debate sobre la mala calidad del agua a través del periódico U235, cuando un compañero de estudio y varios vecinos murieron por fiebre tifoidea. Mientras era jefe de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud en 1948, se desplazó a la frontera con Venezuela en respuesta a una epidemia de fiebre amarilla en la desembocadura del río Inírida. Ahí conoció de primera mano la experiencia de la institución de medicina social del vecino país, por lo cual todos los médicos nacionales o extranjeros debían hacer un año de medicina rural para poder ejercer en las ciudades. De regreso a Bogotá, comentó dicha experiencia a Jorge Cavelier, ministro de Salud de aquel entonces, quien le apoyó para redactar y presentar el proyecto de ley
que instauraría el año rural en Colombia desde 1949. En 1956 se vinculó a la Universidad de Antioquia, en la cual fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, y desde ahí ofreció decisivo apoyo al movimiento para la transformación de la enseñanza de la medicina. Ante la necesidad sentida de profundizar en el estudio de la medicina social, en 1963 fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública con sede en Medellín. En 1957, cuando todavía existía controversia sobre la eficacia y la inocuidad de las vacunas Salk de virus muerto y Sabin de virus atenuados, se presentó una epidemia de poliomielitis en Andes, un poblado del suroeste de Medellín, y Héctor Abad Gómez tomó la audaz decisión de probar la vacuna Sabin aún en experimentación en una campaña poblacional. Antes de comenzar la vacunación, y para mostrar su convicción de la bondad y la inocuidad de la medida, inoculó a sus 3 hijas. A partir de 1973 fue integrante del Comité Colombiano de Derechos Humanos, desde el que afirmó y reiteró siempre que sin justicia social no puede ni debe haber paz, pero ni la justicia social ni la paz deben conseguirse con violencia. Fue un inquieto visionario, comprometido con la salud pública y las causas sociales, que anduvo siempre en busca de nuevos caminos que llevaran al bienestar de las comunidades. Muchísimas gracias, Ana, por ese video que haces y por el esfuerzo de vincular la voz y las imágenes. Adelante, Ana. Gracias, profe. Qué pena que ahorita no sé por qué no se escuchaba mi voz, sino que me toca como cambiar el micrófono para que se escuche yo o se escuche el video. Pero sí, pues quería, no sé, sobresalir esta etapa del maestro, porque realmente es muy bonito ver cómo se apropia de esas comunidades, digamos, de los más pobres, de las personas más vulnerables, y es, digamos, la voz de ellos contra todas las injusticias y todas las escasez de recursos que esas personas tienen. Entonces sí, me parece una etapa muy bonita del maestro. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias. Vamos, por favor, con Natalia Lopera. Adelante, Natalia. Buenos días, profe, y buenos días, compañeros. Yo decidí tomar una faceta del profesor que ahorita escuchaba a un compañero, pero lo hice, digamos, relacionado con un gusto particular que tengo, y es frente al cultivo de rosas, pero entonces yo quise mirarlo porque yo comparto el gusto no tanto por las rosas, sino por sembrar cualquier tipo de maticas. Entonces yo decía, cuando el profesor se jubiló, él decía que le preguntaban que a qué se iba a dedicar y él decía que a cultivar rosas y amigos, y yo me puse a pensar que eso tenía algo de profundo, porque todos sabemos, o bueno, por lo menos en mi caso que lo he hecho, de sembrar maticas que a veces uno siembra y no siempre recibe el resultado que quiere, y que a veces tiene que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo para poder ver algo de ese proceso tan lindo, y también saber que a veces florece la plantica o echa su fruto y a veces no. Y me quedé pensando en eso, y frente a eso quise hacer como buscar qué quería decir el profesor cuando manifestó esa expresión. Entonces hice un video, es muy cortico, pero hice un video en relación con eso, lo voy a compartir. Me dicen si se escucha.
Hoy quiero hablar de Héctor Abad Gómez, Vuelve a iniciarlo, por favor, Nata, que no como se el estaba hombre que escuchando al cultivaba inicio. rosas. Cuando Héctor Abad Gómez recibió la noticia de que contra su voluntad debía jubilarse, un grupo de amigos y compañeros de lucha universitaria, entre indignados y nostálgicos, improvisaron un homenaje para demostrar su afecto y admiración. Uno de ellos le pregunta: ¿y ahora qué harás, Héctor? Él contestó sin vacilación: voy a cultivar rosas y amigos. Esa respuesta breve y contundente condensaba un proyecto de vida y revelaba al hombre en su auténtica dimensión ética, estética y humana. Al analizar su respuesta y ahondar en lo que podrían significar aquellas palabras, analizando desde lo más profundo, se me ocurrió pensar en el símil entre el cultivo de las rosas y el cultivar la amistad o la amistad en sí. Al revisar cuál es la relación entre el cultivo de las rosas y lo que significa cultivar un amigo, se vino a mi mente un poema de José Martí, Cultiva una rosa blanca, en el cual se plantea el valor de la amistad y que dice así: cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo la rosa blanca. Al revisar el valor de estas palabras, se puede inferir que el poema hace referencia a la amistad vista como una rosa blanca que se cultiva para aquel amigo que es leal, franco y sincero, y que aunque se tiene amigos desleales, para ellos también se cultiva una rosa blanca. De allí que el poema pueda considerarse una exaltación de la amistad, del sentimiento fraterno que yace en las relaciones basadas en la franqueza y la honestidad, así como también de la importancia de construir con las otras relaciones cimentadas en estos valores, incluso ante aquellas que nos despiertan mayores aprensiones. Al analizar entonces estas palabras de Héctor Abad, podría inferirse que su generosidad y promulgar el amor hacia todos estaba impreso en esas palabras cuando decía: me dedicaré a cultivar rosas y amigos. En ese momento, él pensaría que tanto para aquellos que lo querían como para aquellos que no, su flor o su rosa blanca era su mejor regalo. Ese era mi aporte, profe. Hoy quiero hablar de Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Creo que en sintonía también con Diego es poder entender esa faceta de jardinero, del que cultiva amistades, que cultiva flores, rosas. Es ese mismo cultivo que se tiene con las comunidades, el cuidado, abonar la tierra, saber ese justo medio, cuánta agua, cuánto no, tener tolerancia a la frustración. Para mí lo más difícil de la siembra es esa tolerancia a la frustración. Y así venía a la mente en la película El olvido que seremos, cuando van en el carro y el maestro se baja a entregarle una prótesis a una mujer que está en un semáforo y le entrega la prótesis para evitar que le duela, para eh, garantizar una vida diferente, digna, porque ese era el pensamiento del maestro: vamos a ayudar a esta persona. Y luego cuando después vuelven a pasar, eh, el maestro le dice: bueno, ¿y qué hiciste la prótesis? Y dijo: no, es que con ella no me dan tanta plata, pues no, la mendicidad no me funciona. Y es también esa tolerancia a la frustración que tenemos que tener los salubristas, que a veces nosotros vamos a territorios y las cosas no funcionan como nosotros esperamos. A veces nosotros nos sentimos como ese jardinero que va a cultivar la flor, que la va a salvar, que la va a poner bonita, que le va a lograr sacar sus flores, sus frutos. Y resulta que también hay que tener esa tolerancia a la frustración. Hacemos el trabajo lo mejor que podemos, cuidamos esas plantas lo mejor que podemos, pero hay plantas que tienen un cauce que uno dice, eh, bueno, acá tengo que separarme un poco de esto. Entonces, me vino a la mente esa reflexión, Natalia, porque a mí también me gusta mucho sembrar. Hace mucho tiempo que no lo hago porque pues ya
en el espacio en el que estoy. No, mentiras, eso son excusas porque alguna vez tuve una huerta urbana y me funcionó muy bien, pero era esa frustración de cuidar tanto una semilla y que llegaran las hormigas y se la comieran, o que finalmente no floreciera y se quedara ahí la semilla sin brotar. Es una sensación terrible. Me regalaban bonsai o suculentas, todas se morían. Y yo decía, no vuelvo a tener esta frustración porque todo se muere. Y recordaba entonces esa escena en la que el maestro llega a entregar esa prótesis. Hay procesos en los cuales uno no tiene ese control de cómo van a llegar. Entonces, ese jardinero que también aprende a tolerar esa frustración cuando las cosas no salen bien. Gracias, Natalia, nuevamente por rescatar esa faceta del maestro como jardinero, no solamente un jardinero de plantas, de rosas, sino que también un jardinero de ese cultivo en las comunidades. Vamos a mirar qué nos dice Wendy por acá. Wendy tiene bonsai y suculentas, pero últimamente con todo lo que tengo que hacer se me están muriendo. Sí, pero yo creo que hay algo que pasa ahí, también a nivel económico. Yo considero que hay gente que tiene muy buena mano para las plantas, así se decía antiguamente. Las abuelas, es que esta muchacha tiene buena mano para las plantas, pero lo de las suculentas y los bonsai a mí me parece que es también una cuestión comercial, casi que obsolescencia programada, los vuelven obsoletos porque, eh, o sea, uno seguir los cuidados, tener buena mano y llega un momento en que como que no funciona la cosa. Particularmente esos que compra uno en tiendas de cadena, home center, esas semillas algo tienen, pero no pelechan lo mismo que en el campo. Entonces, a Wendy le van a decir que un amigo le va a cuidar las flores. Ojalá que pelechen porque la verdad que es mucha la frustración cuando no es así. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. A ustedes, profe. Muy bien, entonces en mano, eh, las matas robadas pegan más, sí. Eso de las matas robadas es una cosa muy particular. Recuerdo una vez cuando era estudiante hice un trabajo con población desplazada eh, en Bogotá. Entonces lo que quería era hacerlas vivir. Vivían en Soacha, la mayoría son campesinas, eran campesinas y cuando pues, dentro del taller era revivir esas sensibilidades a partir de las plantas. Entonces sacamos una cita para el jardín botánico, gestioné transporte, era estudiante practicante y trabajé pues con este grupo poblacional y gestioné todo para que fueron las 45, 46 mujeres, gestioné refrigerios, bueno, y llegamos al jardín botánico y cuando entramos al orquideograma, donde están todas las orquídeas, todas esas mujeres quiteando es que los piecitos para las orquídeas que para ver si les prendían la casa y ya llegó la policía y nos sacaron de allá. Y claro, eso fue una cosa en un taller para poder reflexionar. Una mujer se puso furiosa, decía, otra vez nos desplazan, otra vez nos prohíben sembrar nuestra tierra. Y claro, las mujeres agarraban los piecitos y cuando nos echaron de ahí del jardín botánico, decidimos hacer en un parquecito que había ahí al lado, hicimos el taller, hicimos todo el ejercicio. Cuando a lo último, cuando íbamos en el bus para Soacha, todas mostrándose los piecitos que llevaban en los bolsos, todas alcanzaron a coger piecitos y a todas les prendió. Fue una cosa impresionante porque, claro, eran las mujeres diciendo, otra vez nos desplazan, otra vez nos sacan de nuestra tierra, ¿quién dijo que la naturaleza tiene dueños? Fue una cosa impresionante esas mujeres allá y nos sacaron del jardín botánico. Pero lo más chistoso para mí fue cuando íbamos en ese bus, ellas mostrándose los piecitos y cuando fui a la casa a hacer visitas domiciliarias, evidentemente les prendió. Por eso me llamó la atención, Wendy, que patica robada es una patica que prende. Bueno, vamos a darle voz a Jessica, a Tatiana Sánchez. No sé si alguien más desee
hacer la presentación creativa para que por favor levante la mano y así poderlos tener en ese listado que se hace. Adelante, Jessica. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bueno, yo voy a hacer un juego sobre como pocas de las facetas que tuvo el trabajo y luego continúo como con la que yo elegí. Entonces, pues, si alguien quiere participar, para que es como el juego de las parejitas, entonces, para que digan números y juguemos. El 7. Sí. Yo puse dibujitos como referencia a la vida política, médica, maestro y también como trabajo social. Entonces es para formar las parejitas por medio de imágenes referentes a las facetas del médico doctorado. Este es como político. Sí, profe. Entonces tengo que buscar la otra pareja. Sí, profe. Ok, la pareja está en el 5. 5. Ay, sí, felicitado. ¿Alguien más? El 8 Sí, y el 2. muy bien. ¿Quién más? El 1 con el 9. Muy bien. ¿Alguien más? Faltan 2 parejitas. El 3 Sí, y el 10. exacto. Ningún error. Entonces deducimos Es que el eso, ya 4 y el somos 6. videntes, ya, o sea, de aquí a leer las cartas. Ajá. Ya decimos que entonces. Puras mujeres, puras Ajá. mujeres participamos. Son femeninas. Entonces aquí podemos encontrar la faceta como padre, como médico, como periodista, como político. Y este lo relaciona más como trabajo social o participar con las comunidades o las demás personas. Entonces, continuemos. Yo elegí a Héctor Abad como médico saludista. La frase que aparece en la diapositiva habla sobre su enseñanza como una posibilidad transformadora, apelando que la enseñanza es en la que se escucha atentamente a las personas y valía la pena ya que se valoraba, se comprendía y era una buena manera de transformar la sociedad. Eso de pronto desde su enseñanza, ya desde médico salubrista. Él fue pionero de la salud pública en los diversos campos, comprometido desde su vida estudiantil en la lucha por el agua potable y los alimentos inocuos. Se especializó en la Universidad de Manchester de Minnesota, Estados Unidos, y a su regreso al país lideró el establecimiento de servicio de médico rural. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud para varios países de América y Asia. En 1956 estuvo nuevamente en Colombia, donde fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Realizó la primera vacunación masiva registrada contra la poliomielitis en el mundo, e inició el programa de agentes comunitarios de salud, conocido como promotores rurales de la salud, que se implementó en todo el país. Identificaba la salud pública como una actividad que se relacionaba con grupos humanos. La salud pública la entendía como disciplina que prevenía y trataba enfermedades colectivas. También creía y aseguraba que vacunar a los niños, inculcar medidas de higiene en los adultos, mejorar la alimentación y evitar que la gente se matara peleando era lo esencial para una vida digna en un país que se presenta tanta guerra y desigualdad. Ya, profesora, como Perfecto. mi participación. Perfecto, Jessica. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Cristian, adelante. Hola, buenos días para todos. Buenos días.
En este caso, en mi caso, yo escogí la faceta de Héctor Abad como padre de familia. Me basé pues en el libro Los videos que seremos, que yo lo leí cuando ingresé a la universidad, porque conocía pues muy poco de Héctor Abad. Entonces ya cuando en el curso de salud pública comenzamos pues como a hablar del maestro, me leí el libro porque me decían pues que era un libro muy interesante y que su hijo se refería a él con un amor gigante. Entonces esto me causó pues mucha curiosidad de por qué él se refería a su padre de esa manera. O sea, él estaba literal enamorado de su padre, y fue por la entrega y la manera en que Héctor Abad fue con su familia. Entonces esto lo resumo en un corto video que ya se los voy a presentar. Muy bien. Cristian, el video tiene audio. Sí, profe. No se está escuchando. Ok. Oh. Veces por los días. Mi nombre Ahí ya se está escuchando. Ahí sí se escucha. Okay. es Cristian Duque y en esta presentación vengo a hablar del maestro Héctor Abad Gómez en su faceta como padre de familia. Héctor Abad fue padre de 5 mujeres y un hombre. Sus hijas eran Marta, Sol Beatriz, Eva, Clara Inés, Mariluz y su único hijo varón, Héctor Joaquín. Fue un padre amoroso con todos sus hijos, pero con un poco más de afinidad con Héctor Joaquín, ya que este mismo informaba en el libro El olvido que seremos, que se sentía algo discriminado a veces por todas las mujeres que los rodeaban. Una vez la religiosa con la cual compartían en su casa le hizo saber al maestro Héctor Abad que su hijo Joaquín requería de mano dura, a lo que él contesta con la siguiente frase: para sufrir la vida es más que suficiente y yo no le voy a ayudar. Héctor Joaquín me acompañaba a muchas campañas de salud. También caminaban y cabalgaban en la hacienda mientras le relataba poemas, epitafios o pensamientos filosóficos. Fue un padre con un pensamiento liberal para la época, lo cual permitía tener lazos fuertes de confianza con todos sus hijos, pues su base de educación y crianza siempre era el amor y el respeto hacia los suyos. Tanto en el libro Los videos que seremos como en la película se puede evidenciar que sus hijas tenían pretendientes que llevaban serenatas constantes, a lo que el maestro respondía siempre con una sonrisa. Como padre mostraba gran coherencia con sus demás facetas, ya que pensaba en el bienestar de sus hijos, de generar conciencia del respeto hacia las personas, de ayudar siempre a los más vulnerables, y esto se resume en una frase que él decía: los problemas nunca son solo de los demás. Héctor Abad dice que su felicidad terminó en el momento en que fallece su hija Marta, que era una persona carismática, extrovertida y una gran artista. Decía él que era la alegría de la familia. Uno de los actos a resaltar y que muestra el gran padre que era es cuando su hijo Héctor Joaquín le envía una carta desde Italia indicando que quería abandonar su carrera como escritor, y el maestro le entrega su total respaldo diciéndole que ya había cumplido su misión en la vida por ser una gran persona y que para esto no requería ningún título universitario. El maestro fue un grande en todo el sentido de la palabra, un personaje que al sol de hoy sigue entregando su legado y que ayuda a reflexionar sobre nuestro papel en la vida y en la sociedad. Muchas gracias. Listo, profesora, pues como un aporte basado en este libro que dejó también grandes enseñanzas, porque el libro es muy distinto a
a la película. De hecho, la parte de la muerte de Marta es bastante triste cuando uno está leyendo el libro, es muy conmovedora. Ujú. Entonces, este era pues, profe, mi aporte. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Esas frases que recolectabas también ahí mientras ibas narrando. Hay una frase que para mí es la favorita y es en vez de maldecir la oscuridad, que además lo toma pues de un proverbio chino, pero creo que fue un proverbio chino. Un proverbio oriental. Oriental, sí, es un proverbio oriental, pero que pues yo siempre la relaciono a él. En vez de maldecir la oscuridad, enciende aunque sea una pequeña luz. Mm, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar en el 2004 y estábamos pues en plena época de la seguridad democrática y empecé en primer semestre y arranqué con una asignatura que se llamaba Ciencias Políticas. Yo venía de un pueblo, de Santo Domingo, Antioquia. eh, pues yo recuerdo que en ese pueblo eh, nos gobernaba la iglesia. Cuando pasaba un cura me tenía que arrodillar para que le dieran la bendición. Un pueblo supremamente conservador. Pues nunca se generaron preguntas de por qué mataban gente, pero nos tocó una época muy dura, muy dura. Eh, Como niña me tocó vivenciar toda la guerra, me tocó ver asesinar muchas personas, desarrollé un trastorno de estrés postraumático y bueno, muchas afectaciones porque cuando un niño vive la violencia, la vive en el silencio porque creen que uno como niño no entiende, pero uno desde los 7 años entiende absolutamente todo, solo que lo expresa y lo demuestra de diferente manera, pero uno como niño todo ve, digamos, todo lo vive, los temores y eso se refleja en la edad adulta, pues que uno tiene que trabajar y bueno. Y recuerdo mucho que pues claro, en Santo Domingo uno nunca preguntaba por qué mataban gente, no entendía uno quién era quién. Y cuando llegué a la universidad, mm, lo primero que me pusieron a leer en esa asignatura de ciencias políticas fue El embrujo autoritario. Eso fue una colección, unos textos de diferentes organizaciones sociales que venían abordándolo desde el 2002. Y estaba el embrujo autoritario 1, el embrujo autoritario 2, el 3, y empezar a entender lo que pasaba en Colombia, empezar a poner nombre a lo que había pasado en mi pueblo. Y yo me acuerdo que una vez yo entré en una depresión muy fuerte, en una situación de mucha desesperanza, y yo decía, o sea, aquí no podemos hacer nada, no podemos hacer nada porque todo esto es contextual, estos políticos van a seguir dañando el país, van a seguir matando gente, y entré en una desesperanza muy fuerte, y la desesperanza es uno de los síntomas más profundos de la depresión. Y súmele a eso que escuchaba a Silvio Rodríguez, entonces súmele a eso que iba y escuchaba, qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Claro, yo estaba en una cosa impresionante, como en un despertar. Empecé a entender el psicoanálisis, la maldad que acontecía en los seres humanos. Bueno, para mí fue muy difícil salir de un pueblo totalmente creyente, conservador, a llegar a la Universidad Nacional en Bogotá y se me abrió el mundo. Entender el psicoanálisis, que se cuestionaba a Dios, que me pusieron a leer en psicoanálisis el malestar en la cultura. O sea, yo recuerdo que cuando me gradué, yo le hacía esa solicitud al Departamento de Trabajo Social. Yo, no nos dejen tan solos, porque esto es un bongado muy fuerte. Uno sin familia en Bogotá porque no tenía familia, a veces sin con qué comer. A mí me tocó cantar en los buses para poder pagar mis estudios, para poder pagar las fotocopias, la alimentación, porque pues no pagaba matrícula. Y ese bongado,
entender la maldad que había en el sujeto. Después me ponen a estudiar estructural funcionalismo. O sea, eso es una cosa impresionante. Es como si estás en tu casa abrigado y cogen y te tiran a la nieve y eso, pues, un impresionante, impresionante. Entonces empecé a experimentar esas situaciones de desesperanza. Y yo empecé a tomar decisiones en mi vida y yo primero voy a dejar de escuchar a Silvio Rodríguez porque yo cada vez que escucho a este señor es que a mí no me provoca vivir. Y yo decía, yo me tengo que cuidar porque yo soy responsable de mí misma, ya soy adulta, ya soy mayor de edad, yo no puedo estar en eso. Entonces dejé de escuchar a Silvio Rodríguez, pero también empecé a asistir a otro tipo de conferencias. Y en una de esas conferencias encontré a la maestra Marta Nubia Bello. Y cuando ella terminó la exposición de hablar de las afectaciones psicosociales que generaba la violencia, yo levanté la mano y yo le dije, profesora, discúlpeme, pero si ustedes siguen hablando de lo mal que está el país, nunca más, nunca vamos a poder superar esto. Por favor, dígame que hay algo que se puede hacer. Deme una voz de esperanza porque yo ya no puedo más. Y miren las palabras tan sabias que me dijo la profesora. Me dijo, Sandra, la desesperanza es el alimento de la guerra. Y yo me quedé así mirándola como quien dice, peor aún, estoy más perdida. Y me dijo, Sandra, tu desesperanza es el alimento de la guerra. Y ella dijo ese proverbio, así la oscuridad sea muy fuerte, aunque sea enciende una luz. Porque cuando encendemos una luz estamos haciendo que el trabajo social sea una posibilidad de hablar por aquellos que no tienen voz. Y yo dije, esta es mi carrera, yo estoy en la carrera que tiene que ser, y eso como que me levantó un poquito, porque a veces, chicos, nos pasa eso, que es tan fuerte lo que vive nuestro país. Yo siempre le digo a mis compañeros de allá de España, la realidad supera la ficción. Eso que usted allá, que siempre la eterna discusión mía cuando llego allá, que el patrón del mal, que Pablo Escobar, y yo les decía, vea, si quiere que les diga eso que ustedes ven ahí en la televisión, la realidad que vivimos en Colombia supera toda esa ficción. Y la supera por cosas muy importantes. Primero porque es peor lo que vivimos, pero por otro porque hay un aliento de esperanza en el país impresionante. Yo no sé, muchachos, nosotros cómo hacemos para levantarnos. O sea, yo no sé nosotros cómo hacemos para levantarnos, para querer seguir estudiando, para luchar por nuestros ideales, porque en serio que nos ha tocado vivir cosas muy difíciles. La corrupción que tenemos en el país, cada vez que uno ve noticias, minuto 30 es desesperanzador, todos los santos días asesinan gente, encuentran encostalados. Muchachos, y tenemos que hacer el ejercicio de que esa desesperanza no siga alimentando esta guerra, porque nuestra desesperanza, pensar que no podemos hacer nada, es lo que alimenta a esos poderosos y a ese gran defensor del mal que se mete en todos los procesos. O sea, la esperanza, muchachos, es lo que nos va a permitir a nosotros. Y por eso siempre que escucho esa frase que Cristian vuelve y la retoma, o sea, aunque sea encendamos una luz en la oscuridad, encender esa pequeña luz, que encender esa pequeña luz es una responsabilidad de nosotros como salubristas. No nos dejemos desanimar, muchachos. Nuevamente las palabras de Héctor Abad. No nos dejemos desanimar, que nuestros enemigos son grandes y poderosos, el hambre, la violencia, la corrupción, claro que son poderosos, pero no nos dejemos desanimar, luchemos por el país y por sus gentes, que en Colombia hay gente buena, y hay muchísima más gente buena, solo que el mal siempre hace más bulla el mal que el bien. En estos momentos deben estar miles de personas siendo solidarias con sus otros compañeros, con los vecinos. En estos momentos debe haber una familia compartiendo aguapanela con la del lado. En estos momentos debe haber gente en un municipio haciendo un convite. En el Cauca, por ejemplo, todos los santos días, los indígenas del Cauca salen en una chiva a ayudarle a otro de sus compañeros en sus cultivos, ayudarle a levantar su casa, a organizar una carretera. Pero eso no sale por la televisión. ¿Por qué? Porque la desesperanza es la que permite que los dueños de la guerra sigan ahí.
Entonces, resonar, Cristian, ese adagio o ese dicho oriental que nos invita a que no perdamos esa esperanza y a que sigamos luchando por esos ideales. No tengo a nadie más en cola. No sé si alguien más desee presentar su trabajo. Recuerden que hoy es el último día para presentar los trabajos. Luz Estefi, adelante. Hola, profe, buenos días, ya comparto. Muy bien. Ya acá tenemos entonces Luz Estefi, María Camila, Gloria Edith y Estefanía David. Bueno, muy buenos días, profe, muchachos, espero que estén bien. Profe, de antemano pido disculpas si de pronto escuchan ruidos ahorita de ladridos o algo, porque estoy aquí con los perritos y todavía no han salido, entonces si algo yo pauso y organizo. Ellos hacen parte, no te preocupes. Si yo les Bueno, mostrara lo que tengo acá, tengo a mi perrita que adopté y está ahí roncando y a veces me toca mermarle un poquito porque ronca impresionante y no sabe uno si reírse o pegarle un calvazo porque qué envidia uno poder roncar como ronca ella. bueno, entonces, profe, pretendía hacer una canción, pero no salió como quería, entonces mejor hice un escrito. Pero Procuré no, pues no meterle, abandones lo de la canción, por favor, no lo abandones. Hay que procuré perder. meterle como, No, Dios. señora, haga el favor y ya sabes, el trabajo final tuyo va a ser la canción. No lo abandones. Profe, la déjame ya, si quiere la otra clase la termino y si se la decidí continuar mejor con el término y si quiere la otra, Muy entonces bien, ahí, adelante. Ya sabes que bueno, tienes el compromiso con nosotros de presentarnos la canción. hágale, profe. Bueno, pues le comencé una historia un poquito pues, como dramática, pero en el desenlace podría decir, procuré mencionar mucho aportes que él hizo, las acciones que tomó donde se veía y se reflejaba el liderazgo que él tomaba frente a la situación que afrontaba Colombia. Y en la diapositiva hay unas preguntas que voy a hacer al final, pero son muy sencillas. Comienzo así. Hace mucho tiempo, en 1921, en hermosas tierras paradisíacas, nació un brillante talento infernal, inquieto y muy lleno de vida, que en el futuro tuvo la facultad de sanar, educar y proteger a otros talentos. En sus principios, cuando éste aún era muy chico, tuvo que pasar por diferentes situaciones que afrontan las diferentes esferas sociales. Hubo en 1930 una gran depresión que azotaba los territorios y obligaba a muchos talentos a esparcirse en nuevas direcciones buscando nuevos horizontes. En este nuevo rumbo que emprendió nuestro pequeño talento, en conjunto con su familia, se encontró con una tierra rica en café. Y sin embargo, como esta vida es muy irónica e inconstante, que no nos brinda garantías de nada, con el rabo entre las patas, a esta familia y muchas otras les ha tocado marcharse por causa de la violencia política. Pero su estadía en esta tierra rica y llena de café no fue en vano, al contrario. De ahí se forjaron los cimientos y las bases necesarias para fortalecer a nuestro pequeño talento. Él crecía con educación, liderazgo y un poco de rebeldía, esa misma que en el futuro hizo que cambiara positivamente la instancia y estadía de muchos otros talentos aquí en este mundo, y que le permitió además defender eso que a ningún talento se le puede vulnerar. En 1938, de forma colectiva y empática, cuestionaba ciertos filtros que se implementaban en la educación y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Pasó el tiempo y en este entonces ya nuestro pequeño talento gozaba de madurez, energía y responsabilidad suficiente y decidió prepararse profesionalmente en la institución de educación superior más importante de Antioquia, estudiando medicina.
En el pasado ya él había participado de forma aficionada en el periodismo, siguiendo un poco el legado de su padre, pero quiso ir un poco más lejos, creando con unos aliados un periódico estudiantil llamado U235. Era audaz, perspicaz y le encantaba generar controversia, pues en ella encontraba el progreso y la solución. Defender a las diferentes comunidades sin medida hizo que lo tacharan de comunista, aún sin él siquiera haber oído de Marx. Realizó un debate en el periódico que ideó, cuestionando la mala calidad del agua debido al fallecimiento de muchos talentos allegados a él. Logró por el Cabildo Abierto Municipal iniciar una campaña por el agua, ese líquido tan preciado para la vida. En 1948 se especializó en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, donde decidió especializarse en salud pública. Estaba al frente de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. Además, por epidemias que aquejaban a las comunidades, decidió marcharse en busca de soluciones a otros países, en este caso a Venezuela, la hermosa Venezuela, donde conoció la institución de medicina social del vecino país, y donde todos los médicos extranjeros o nacionales debían ejercer un año rural. Y luego, él decidió implementar esa estrategia aquí en Colombia en 1949. En 1950 y 1956, exiliado por sus convicciones sociales, que solo buscaban el bien común y la equidad social, no se quedó quieto y más arduamente trabajó para el trabajo en la OMS y la OPS, como consultor de distintos campos de salud. En 1956, en la Universidad de Antioquia fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. En 1963 fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública. En 1964, de México trajo la experiencia de las promotoras rurales de salud en el municipio de Santo Domingo de Antioquia. En este la implementó. Frente a una epidemia de poliomielitis, decidió probar la vacuna de Sabin y aplicar por primera vez de forma masiva esta en el mundo. En 1968 insistió que había que incluir la enseñanza sobre la organización de los servicios de salud en las instituciones que prestan servicios profesionales e incluirla en el currículo de las escuelas de medicina. En 1979 fue integrante del Comité de Derechos Humanos. En 1982, en el Foro Internacional, insistió en que las responsabilidades del médico van más allá de la responsabilidad del paciente individual, pues hacía un enfoque en la importancia de la colectividad. Acuñó el término de poliatría para el médico político, aquel que se ocupa de la salud de la sociedad. Lastimosamente, por la violencia y el narcotráfico, a él su vida le llegaron a quitar. En 1987, en un estudio afirmó que la violencia colombiana no es algo innato o genético, sino un problema cultural. La política es medicina a gran escala, por esto decidió inscribirse como precandidato para ser alcalde de Medellín en los años 1988, pero fue asesinado en 1987 en agosto 25. Sin embargo, realmente no murió, sigue vivo en el legado que nos dejó, continúa en el cambio que en su época implementó, fue un mártir de la salud pública y deja en nuestros pensamientos la inquietud de que hay que luchar por nuestra libertad, justicia y salud. Fin. Y las preguntas ya, si ven al principio utilicé, no sé, metáforas o simbolismos, entonces respecto a esos temas son unas preguntas. La primera es, cuando se habla de talento al principio, ¿qué se está representando? No todos a la vez, cualquiera. O vuelvo y leo, me dice.
Los que no participaron en el juego anterior. Wendy te está dando respuesta a Luz Estefi en el chat. ¿Me puede leer, porfa, profe, que no veo? Dice, está representando la capacidad que tiene esa persona. Sí, no. Realmente cuando yo hablaba de talento al principio, hacía referencia a dos cosas. En general, a personas. Y me enfoqué principalmente a Héctor Abad Gómez como talento, como una persona, como un ser que nació, que luchó, que estuvo en esta vida y que nos dejó el legado del cual hemos estado hablando todas estas clases. La segunda pregunta es, ¿cuál es esa tierra hermosa y paradisíaca en la cual nació Héctor Abad Gómez? Jericó. O sea, aunque también hacía referencia a Colombia, pero las dos respuestas son fáciles. ¿Qué cosa a ningún talento le pueden vulnerar? O sea, ¿qué cosa a ninguna persona se le pueden vulnerar? La salud. Va un poquito más allá. La vida. Bueno, en los derechos humanos realmente, pero sí, eso aplica. ¿Cuál es el filtro que cuestionaba Héctor Abad para la educación superior pública? A nosotros nos tocó hacerlo para poder ingresar a la universidad. Pues el Sí, el examen de examen de admisión. admisión. Exacto. Él decía que no debía de haber. Exacto, y a mí me parece tan bueno que lo haya cuestionado, yo sí, sí, me parece muy justo. ¿Cuál es la institución de educación superior más importante de Antioquia? Pues la Universidad de Antioquia. Así es. Y listo, muchachos, eso era todo. Muchas gracias por la participación. A ti, Luz Estefi, muchísimas gracias. Ay, ¿dónde es que se ve? Levantar la mano, a ver. Yo levanté la mano, no, yo. ¿Dónde es que se ve la cola? Bueno, María Camila y Estefanía David. Gloria, tú tenías la mano levantada, ¿ya no vas a hacer la presentación? Sí, profe, de última porque tuve un Listo. percance con él, No te con la preocupes presentación. entonces, no te preocupes. Jessica, adelante y luego Estefanía y finalmente Gloria. Profe, yo, Jessica, ya presenté. Perdón, Estefanía. Estefanía. Hola, profe, buenos días. Hola, chicos, buenos días. Listo, profe, entonces dame un minutico, organizo acá y ya la presento. Ve, ¿a ustedes les parece que esto es normal? Vea, yo les comparto el encanto de la adopción para que se animen a adoptar. Miren. ¿A ustedes les parece que eso es normal? Vea. Estoy hablando de usted porque no hace sino roncar y no me deja escuchar. Vea. Mi perrita también duerme conmigo en la cama y también hay que acobijarla y todo. Y que hay que y cuando me levanto a las 5 de la mañana hay que taparle que porque la luz le fastidia. Y es tan conchuda que así es que le da rabia. Ah, ¿qué les parece a ustedes de la alcahuetería? Y no se levantan. No, La mía para que se levante. Y vaya que usted esté durmiendo y verá que ahí sí se tiene que uno que levantar, que a sacarla, que a orinar, que sacarla aquí. Ay, Dios mío. Profe, listo. Listo, adelante, Steffi.
Listo, profe. Entonces yo decidí hacer como un álbum de fotos y centrarme en la faceta de Héctor Abad, como en su entorno familiar. Entonces exploremos al maestro en su entorno familiar. Listo, entonces los valores familiares pues, que yo encontré era que principalmente a Héctor Abad le gustaba que sus hijos fueran libres, que tuvieran una buena educación, pero que formados pues como con ciertas reglas que imponía la mamá, que era como la que imponía el orden en la casa, pero era más la persona que era abierta con sus hijos, que le gustaba como que sus hijos disfrutaran del día a día, que les hacía entender que aparte de que ellos tenían muchos privilegios por ser hijos de dos personas que trabajaban y tenían una posición económica bien, que eran acomodados, como decían en la película, que, que ellos también podían mirar más allá y ver las carencias que tenían otras personas, otros niños, y que ellos también podrían ayudar en cierta manera a mejorar esas condiciones de esas personas. Su núcleo familiar se centraba en Cecilia Faciolince, que era la esposa, tuvo con ella 6 hijos, que eran Mariluz, Marta Cecilia, Sol Beatriz, Eva María, Clara Inés y Héctor Joaquín. Era una familia bastante numerosa. Ellos, como decía ahorita, pues la que mandaba realmente, la que imponía como las reglas y el orden y la educación más conservadora era la mamá, y por otro lado estaba Héctor Abad, que era un poco más abierto y más liberal. Vamos a hablar de cada uno, como, porque no quise centrarme más como en su familia, sino en lo que él dejó para su familia, en lo que él le pasó a su familia. De Cecilia Faciolince vamos a hablar. Dice que era apasionada por la cocina, que junto con su hijo recientemente lanzó un libro que se llamaba Recetas de mi amiga, y eran cantidad de recetas que ella tenía, que sabía de la mamá, que sabía por Héctor Abad, porque viajaba pues por muchos países y aprendió muchas recetas, y eso lo quiso plasmar y dejárselo como un legado. Fue la fundadora de Abad Faciolince Propiedad Raíz, que era una empresa que fundaron como familia después de la muerte de Héctor Abad. Fue secretaria de Avianca durante muchísimo tiempo, de la gerencia de Avianca, y se encargó de llevar siempre el legado de su esposo. Murió en el 2021, el año pasado. Vamos a ver a Marta Faciolince, que esta fue los que nos vimos la película y los que no han leído el libro saben que murió. Ella murió a causa de un melanoma y murió a los 16 años, en 1972, bastante joven. Entonces para mí fue como una paradoja que el saber de que era la hija de uno de los médicos más importantes que tuvo Antioquia, y que paradójicamente muriera a causa de una enfermedad que es tan dura, pues es tan difícil de llevar, y que los haya tocado tan directamente una muerte tan cercana y tan joven en una familia como tan centrados en lo que era la salud. De Sol Beatriz sabemos que es una médico epidemióloga de la Universidad de Antioquia. Se ha caracterizado por llevar muy de la mano todas las cosas que su papá le enseñó, y entonces le ha enseñado a muchas personas. También fue profe en la universidad, entonces es como Héctor Abad pasándole todo su conocimiento a Sol Beatriz. Clara Inés Abad y Sol Beatriz Abad, ellas se centraron más que todo en los negocios familiares, entonces Clara Inés es la gerente, y Sol Beatriz es una asesora en la empresa de Abad Faciolince Propiedad Raíz. De Mariluz, la verdad, profe, no encontré mucha información, entonces no tuve como exponerla más. Sé que hay un texto muy bonito que se llama Mi hermana la mayor,
que habla de, no sé qué tan cierto sea, pero habla de cómo ella preparaba los muertos para que se vieran mucho más bonitos a la hora de su funeral. Y Héctor Joaquín, pues sabemos mucho que es un escritor colombiano que es periodista también, que tiene numerosos premios por sus trabajos escritos, es columnista, es poetista, entonces tiene bastantes facetas de lo que él le dejó Héctor Abad como escritor. Y tenemos acá una foto de los nietos. Quiero resaltar a Daniela Abad, que es la nieta, hija de Héctor Joaquín, y es la que hizo el documental Cartas a una sombra, y es muy bonito para que se lo vean. Ella en este momento está como directora de la parte de cine en Medellín. Listo, profe, eso era todo. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle voz a María Camila Cataño. Adelante. Buenos días, ya les presento. Bueno, yo les voy a hablar de Héctor Abad en su faceta de esposo. Me parece pues muy importante porque su esposa fue pues, alguien muy importante y que lo apoyó toda la vida, entonces hoy más que hablar de Héctor Abad puedo hablar de doña Cecilia. Entonces ella nació en Bogotá en 1925. Ella realizó sus estudios de bachillerato en Medellín en el Colegio de la Presentación y empezó a trabajar desde muy joven. Como dijo la compañera, ella empezó a trabajar desde muy joven y fue secretaria de la gerencia de Avianca y contrajo matrimonio con el médico Héctor Gómez y tuvo seis hijos. Ella, en compañía de su esposo, recorrió varios países y al regresar a Colombia para ayudar económicamente en el hogar, dio clases de cocina y más tarde fundó la empresa inmobiliaria en la que trabajó hasta el 2008. Escribió el libro Las recetas de mis amigas y durante muchos años fue pues una aliada de la Universidad de Antioquia, sobre todo de la facultad. Ella murió el 7 de septiembre del 2021 de 95 años. No sé, voy a hacer una pregunta, si alguien, porque fue muy difícil para recopilar información sobre ella, si alguien conoce o ha escuchado más cosas de doña Cecilia. Pues sí, si han escuchado cómo fue su relación, alguien conoce o continúa. Entonces voy a continuar. En varias entrevistas, o en la entrevista que hizo al publicar su libro, dio unas palabras muy significativas hacia su esposo. Dijo que desde que lo conoció, se quiso casar con él. Y se lo mencionó a él. Y él le respondió que era mejor que buscara a otro, que tuviera más platica. Y a ella dice que recuerda que entre sonrisas, pues inició el amor con esas palabras. Pero la felicidad de doña Cecilia, pues, se desvanece cada que cuenta sus historias cuando trae a la memoria la imagen de su esposo muerto. Ella dice que fue un impacto muy grande al verlo, pues porque ella lo vio el día que lo asesinaron, lo estuvo ahí acompañando mientras se hacía todo el levantamiento y la investigación. Y también mencionaba que era mejor tenerlo retirado pues
cuando, pues, bueno, antes de mencionar esas palabras que decía que era mejor tenerlo retirado de la cocina, porque era un desastre, pero gozaba con todos sus platos y se los disfrutaba. Salvo la sopa de arroz, porque le parecía que era una comida de cárcel. Él escribió en las cartas desde Asia, es un escrito para ella que yo les quiero compartir. Bueno, dice, tú has dado parte de esta, tú has sido parte de esta inspiración y de estas ideas. Con tu inmenso amor y cariño, con tu paciencia y perseverancia, con tu trabajo y con tu esfuerzo, me has mostrado lo que puede ser una familia feliz y me has dado el apoyo moral y material. Me has querido sin pedir nada en retorno. Le has enseñado a mis hijos a que me quieran. Si no fuera por mí mismo, la vida para mí contigo hubiera sido maravillosa. Pero mis condiciones psicológicas me han llevado de una parte a otra y no me han permitido un completo reposo. Yo creo que no creo que me lo permitieran nunca. Al no haber alcanzado yo mismo la felicidad completa, comprendo a los millones de seres humanos que tampoco la han alcanzado. Por eso me compadezco, me preocupo y trabajo por ellos. Tú y la familia me han dejado, es más, me han alentado a que siga haciéndolo. Pero no quiero ser trascendental en el sentido peculiar del término. Soy demasiado humano para caer en la estupidez del frío y calculado intelectualismo. Sin ser ni un escritor, ni un científico, ni un literario, ni un poeta, soy un hombre que siente y que tiene interés y necesidad de expresar sus ideas. Soy un hombre que busca. Tú me has entendido, me has ayudado, me has apoyado, me has dado tu amor y tu cariño. Sin ti nada sería. Eso tú y mis hijos lo saben muy bien. Lo que haya podido hacer por los demás, se lo debo a ustedes. Ojalá que mis esfuerzos fructifiquen algún día para que con la ayuda de tantos que piensan como yo, el mundo llegue a ser más tarde mucho mejor. Bueno, al leer pues como esas palabras del maestro, yo creo que aunque él pensaba mucho en pues como en las demás personas, también siempre quiso dejarle a su familia un legado y se preocupó mucho por ellos y buscó en ellos el apoyo y lo consiguió para hacer todo el bien que hizo y dejar todas las enseñanzas que dejó. Y ya, profe. Listo, María Camila, muchísimas gracias. La actividad que sigue ahorita es leer cartas desde Asia. Y hay una carta que él escribe, carta a una esposa, escribe carta a un hijo, carta a un amigo, carta a una esposa. Es bellísima la forma como se refiere a su señora esposa. Recuerdo que cuando falleció, las palabras que se dijeron hacia ella fueron muy bonitas. Y es entender que esa posible, es un poco, no sé si aquí haya de pronto personas católicas, cristianas, agnósticos, ateos, pero dentro de todo ese, digamos, el panorama de la historia de Jesús, yo siempre preguntaba, Jesús pudo hacer lo que le vino en gana, lo que quiso, porque tuvo una mujer ahí que fue una madre que fue la que sufrió todo. Entonces, por ejemplo, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, a mí no me conmueve tanto. A ver, hombre, conmueve cuando empiezan a pegarle sus latigazos a Jesús y esa forma como lo crucifican, conmueve mucho e impacta mucho. Pero a mí lo que me impacta es el rostro siempre de esa mujer, de esa virgen, ahí preguntándose, hombre, el por qué permitió eso, por qué,
y en esa confianza absoluta, ¿no? Y esa mujer ahí presente, la María Magdalena fue la única que estuvo en el sepulcro y fue la primer misionera que se envía. Y yo a veces veía también lo mismo, ¿no? Esos arrebatos que le daban al maestro Héctor Abad de pelear con la estructura institucional y dejaba a doña Cecilia con sus hijos y ella a sacarlos adelante. Cuando ella en Cartas a una sombra dice, es que él venía y decía, me echaron de la universidad y a él como que no le importaba lo que le iban a pagar, estaba tan dedicado a su causa que en muchas ocasiones se le olvidaba que es que pues, los niños tenían que comer, pero ahí estaba ella como un roble y creo que gracias a esa entereza, eh, gracias a esa fortaleza de doña Cecilia, Héctor Abad pudo realizar todas estas acciones, esa estabilidad que creo tenía doña Cecilia, que él en muchas ocasiones no la tenía porque por todas las cuestiones con las que estaba enfrentado, pues él generaba estas características y a mí también me llamaba mucho la atención que en su época, pues a él no le gustaba que doña Cecilia trabajara. Sin embargo, doña Cecilia ahí, insistente con sus hijas, ustedes no tienen por qué depender de un hombre, ustedes tienen que trabajar. Entonces creo que esa entereza de doña Cecilia hizo que el maestro Héctor también quisiera trabajar por el empoderamiento de esas mujeres, porque es que estaba acompañado de una mujer muy empoderada, de una mujer que a su época era muy avanzada en su pensamiento, aunque fue educada por arzobispos, fue educada, digamos, por una religión eh, que adoctrinaba mucho, tuvo un pensamiento muy libertador y creo que eso también da muestra de todas esas posibilidades que tuvo el maestro Héctor Abad en su vida. Buen día adelante. Profe, cuando usted mencionó el tema de cartas, pues Desde de la carta Asia. que le escribió a la esposa, cuando uno escucha como, bueno, la carta que le escribió a la esposa, uno dice, de más que le escribió, pues todo el amor que le tiene, pues cosas así como todo romántico y cosas así. Pero cuando usted lo lee, usted dice como que, ¿qué pasó acá? Pero entonces yo me pongo a pensar, era una carta que él envió a ella contándole lo que le estaba sucediendo pues lo que estaba sucediendo en ese tiempo con el tema pues de, porque él menciona ahí Latinoamérica y no sé qué, o es que yo no he podido como encontrar el fin, porque si uno dice cartas a mi esposa, algo así, y uno dice, bueno, le está diciendo, bueno, quién sabe qué cosas, pues todo el tema de romanticismo. Pero si nos vamos por un lado, no sé si de pronto era contándole lo que le estaba, pues lo que estaba pasando en ese tiempo en Latinoamérica. Lo que pasa, Wendy, es que esa compilación de cartas desde Asia eran cartas personales que él enviaba y la escritura siempre, la escritura es una posibilidad terapéutica de poder elaborar lo que estás viviendo, siempre es una proyección de lo que estás viviendo. Cuando tú decides escribir, por eso cuando uno está triste, tiene angustias, no encuentra respuestas a la situación que está viviendo, terapéuticamente se recomienda escribir sobre la emoción, escribir sobre lo que está pasando, porque eso te permite hacer una posibilidad pues terapéutica. Y creo que estas cartas eran cartas que él en su momento estuvo aislado de su familia y era la forma de conectar con la realidad. Y de todas maneras, el deseo de él de trabajar por Latinoamérica hacía que todo su deseo quedara plasmado ahí. Pero de todas maneras sí que hay unas palabras de romanticismo. Para mí, en esa carta, el acto del agradecimiento que tiene hacia su esposa es para mí la cosa más bonita y más romántica que pueda existir, porque es reconocer en ella y decirle, oiga, gracias porque gracias a usted, ahí es donde reconoce, gracias a usted yo puedo tener este pensamiento tan libertario, gracias a esa entrega, gracias a eso que usted siempre también está ahí como trabajando de la mano y ahí luego después de ese agradecimiento, que ese inicio de esa carta, viene esa proyección de lo que él está viviendo, o sea, esa necesidad imperiosa de seguir trabajando por Latinoamérica, de seguir trabajando por lo que no está bien. Entonces, mira que esa mezcla de esas facetas es como lo que nosotros hacemos.
Lo vemos como educador, pero resulta que es político, pero resulta que es salubrista, pero resulta que es jardinero. Entonces lo vamos viendo en esas facetas. Y ahí en esa carta la esposa es un esposo que agradece todo ese acompañamiento, pero es un esposo que también está trabajando por la consecución de mejores condiciones de vida para las personas. Y eso van a ver ustedes en las cartas. Por ejemplo, carta a un hijo es también el compromiso que le da al hijo de seguir trabajando por un mundo mejor. Para mí la mejor carta, la que siempre tengo ahí es carta a un pragmático, donde le dice, hombre, es bueno teorizar, pero también hay que hacer. Y ese justo medio, teorice, pero haga, pero teorice, porque hacer solamente es mero activismo. Y teorizar meramente es solamente escritura. Y usted tiene que ser coherente. Lo que está escribiendo, hágalo en las comunidades. Y lo que usted está haciendo en las comunidades, escribe y publíquelo para que otros lo puedan conocer. A mí es que esas cartas son bellísimas. Espero que ustedes las Profe, disfruten. y otra cosa que él también mencionaba, y también creo que lo mencioné, y si no estoy mal en esa carta que estamos hablando, es que él decía que por las condiciones psicológicas, por el tema de las condiciones psicológicas, eso lo ha llevado como a estar de una parte a otra y que no le permitía pues como tener un completo reposo. Entonces como que todo el mundo pensaba que, ay, no, se va a dar un descanso cuando de pronto pues le echaron de la universidad o cuando se pensionó. Entonces no va a ser, pues se va a tomar un reposo, pero en sí él busca como la manera de poder liberar como todas esas eh, habilidades o capacidades que él tenía para poder mejorar en ciertos aspectos. Entonces como que no se quedaba quieto, tenía mucha energía y sin embargo pues como que era muy bueno buscando como esa forma de incentivar, porque uno decía, mira, hasta sembrando rosas, él demostraba y daba su conocimiento y aportaba algo bueno. Así es, Wendy. Yo espero que disfruten mucho esas cartas, léanlas con paciencia, porque el ejercicio que después viene es, vamos a escribir nosotros una carta. Entonces, no puede ser una carta, pues cualquiera, tiene que ser una carta que tenga esos componentes que él escribe en las cartas. Por eso es tan importante que lean detenidamente todas esas cartas desde Asia. Listo. Bueno, no tengo a nadie más con la mano levantada. ¿Quién hace falta? Gloria, no sé si finalmente pudo solucionar. Creo que ha tenido problemas con el internet porque se conecta y se desconecta. Esa como ronca y qué impresión. No sé si alguien más entonces desea hacer la presentación. Recuerden que ya hoy es el último día de presentaciones. Bueno, agradecerles a todos los que hicieron el esfuerzo por hacer estas presentaciones creativas. Voy entonces a detener acá la grabación para poderla subir y que los otros compañeros que tuvieron que salir para el trabajo las